Hola a todos, hoy es viernes, 3 de abril de 2026, y nuestros queridos amigos Carl Wilkerson y Larry Johnson están con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Hola, me alegra que hoy hayas sacado la camisa de poder. Mírate, y es Viernes Santo. Sí, Viernes Santo. Sí. Empecemos con lo último sobre un caza derribado en Irán. Y primero, ¿cuál fue la reacción del CENTCOM? Dijeron que nada de eso ha ocurrido, y el material que sale de Irán proviene de los medios, ya sabes, de los medios iraníes. Luego han aparecido nuevos reportes en la cadena Cable News Network y en The New York Times. Y esto es lo que informó la cadena Cable News Network al respecto. Los medios han publicado imágenes que parecen mostrar restos de un caza derribado de Estados Unidos y dicen que se desconoce el destino del piloto. Matthew Chance está en Doha cubriendo parte de estas novedades. Matthew, empecemos con lo que sabemos sobre este caza derribado en Irán. Los medios estatales aseguran que se trata de un F-35 de Estados Unidos. Hemos visto las imágenes que han publicado. ¿Qué opinas de esas imágenes? No, no era un F-35. Al principio dijeron F-35, después lo corrigieron a F-15E. Coronel, ¿qué entiende usted? ¿Qué fue eso, en su opinión? ¿Qué tipo de caza fue? Bueno, no podía distinguirlo por las fotos, pero creo que los últimos informes dicen, según The New York Times y por YouTube, un F-15E. Y no sé si eso tenga más sentido. Ya hubo un F-15 derribado por Kuwait. Yo esperaba que nos despertáramos con la noticia de que habían derribado un F o un B-52, porque son colosos torpes y llevan muchas cargas adicionales, como las que tenían en los viejos tiempos cuando bombardearon Vietnam. Pero pensaba que eso iba a pasar. El F-15E suele ser un avión bastante fiable, así que debió desviarse, tener un fallo de mantenimiento o meterse donde no debía, en la zona de acción de un sistema iraní donde no debería haber estado. No lo sé, solo estoy especulando. Pero, ya sabes, va a pasar. Y volverá a pasar mientras sigamos con este conflicto idiota. B. D. Mear. Sí. Larry, están intentando localizar al piloto. Adelante, ¿qué opinas? Sí, uno de mis lectores, que también es un espectador tuyo, me acaba de enviar una nota diciendo que el piloto ha sido capturado. Y acabo de ver imágenes justo antes de salir al aire de un Black Hawk echando humo. O sea, había sido alcanzado. Así que al parecer también se ha estrellado un Black Hawk en Irán. Shan. Operación de búsqueda y rescate en combate. Sí. Así que ahora empieza a desarrollarse en toda su magnitud la pesadilla para Donald Trump. Porque recuerden, ellos han derrotado a Irán. Irán no tiene defensa aérea. Les han eliminado su fuerza aérea. Les han eliminado su armada. Irán no tiene nada. Y ahora han derribado un F-15 y un helicóptero Black Hawk. Y tienen a un piloto. Y veremos si también capturan a la tripulación, si quedó alguien con vida del Black Hawk. Así que ahora verán imágenes de un piloto de los Estados Unidos de América en manos iraníes y, ya sabes, esto recuerda que la narrativa de Trump sobre la derrota total de Irán no está funcionando tan bien. Estoy seguro de que tú también vas a entrar en esto, Neyman. Pero como tengo poco tiempo, me aseguro de que tú lo vas a explicar. ¿Has visto los reportes sobre lo que ha resultado de los comentarios tan poco prudentes de Trump sobre Mohammed bin Salman? Ahora se ha desarrollado una relación completamente nueva en la región. Una relación entre Zelensky, que fue muy rápido en subirse a esto, y Mohammed bin Salman. Y las declaraciones que he oído salir de los reales en Arabia Saudita indican que esto es definitivo en cuanto a su tonto en los Estados Unidos de América. No habrá más.
Larry, cuando miras la forma en que resulta que conozco la región donde fue derribado el caza, ¿Cuál fue? ¿En qué región fue? está en el sureste de Irán. De acu- Y yo soy de esa región. Conozco la región, conozco a la gente, los conozco bien, en su mayoría están armados, saben cómo usar, saben usar, ya sabes, un fusil, por ejemplo, pero son muy cautelosos, puesto que saben usar armas, cómo manejar eso. Si capturan al piloto, no le van a hacer daño. Estoy seguro de eso. Y, por otro lado, coronel, cuando ustedes, Larry, enviaron ese tipo de... Hemos visto varios helicópteros allí. Sí, eso es común. Es muy extraño. Se llama búsqueda y rescate de combate. Esto viene de lejos. Un buen amigo mío fue el último coronel en comandar el ala de operaciones especiales de la Fuerza Aérea en Urburt, antes de que lo elevaran a un puesto de general de una estrella. Pero él voló helicópteros en Vietnam, los helicópteros de rescate. Y como en Vietnam, lo que ocurría era que un piloto era derribado y mandaban la búsqueda y rescate de combate. Y las veces que esos helicópteros de rescate fueron derribados fueron bastante numerosas. En realidad se sufrían más bajas por eso que por los pilotos derribados. Así que han tenido, no sé desde dónde operan, si desde Qatar o desde la base aérea Prince Saud, pero ya sabes, cuando el piloto cayó, entraron para intentar rescatarlo y al parecer, según lo que una persona me contó, al menos uno de esos helicópteros fue derribado. Sí. Coronel Petak, por otro lado, está destituyendo a comandantes importantes en plena guerra. ¿Qué intentan hacer en los Estados Unidos de América? Tuvimos reportes interceptados de que de alguna manera no están informando correctamente sobre el número de bajas. ¿Sabes la forma en que dicen que han destruido la capacidad iraní de contraatacar? Cable News Network reportó eso. ¿Qué está pasando con Pete Hegseth y su forma de gestión en el Pentágono? Bueno, mi reacción inicial a la liberación de Randy George fue que probablemente estaba relacionada con la guerra. Y muy bien podría haber tenido eso como componente. Pero lo que ahora oigo con fuerza de amigos es que estaba absolutamente furioso porque Hegseth se metió en la lista de generales de brigada y sacó a las 2 mujeres, creo, y a 2 oficiales negros. Y estaba tan indignado por eso que Hegseth lo dejó ir. Quiero decir, realmente se le enfrentó, le dijo que no debía hacer eso, que no podía hacerlo, que era algo sin precedentes, bla bla. Y luego supe que el jefe de capellanes fue destituido por algo relacionado con la guerra, por su interés u oposición a la guerra y a lo que se estaba llevando a cabo. Pero eso era más bien por asuntos de personal también, por lo que Hegseth estaba haciendo al cuerpo de capellanes. Desde quitarles los distintivos de rango hasta eliminar grupos enteros. Y esto es realmente extraño. Está eliminando grupos enteros de personas que pueden estar representadas por capellanes de forma oficial dentro del ejército. Y todos esos grupos que está eliminando están oficialmente reconocidos por el cementerio de Arlington para poder tener su símbolo en la lápida si mueren y los entierran allí. Esto es una locura. Quiero decir, va contra la tradición. Va contra el protocolo y contra la normativa. De hecho, está cambiando las regulaciones, al parecer. Así que mucho de esto era más bien orientado al personal que a la guerra, aunque seguro que también hubo un gran componente relacionado con el conflicto. Los problemas de personal, probablemente, fueron solo la gota que colmó el vaso. Sí. Permíteme señalar, parte de lo que estamos viendo aquí lo llamaré la politización del ejército.
convertir al ejército en una guardia pretoriana en lugar de en legionarios. Dentro del sistema romano, los legionarios estaban para luchar por Roma. Luchaban por la nación. La guardia pretoriana estaba ahí para proteger a un político en particular. Y en este caso, y empezó de verdad con Barack Obama, continuó con Joe Biden y siguió con Donald Trump, donde intentas remodelar el liderazgo para convertirlo en partidarios políticos e identificar a quienes no te apoyan como personas que deben ser eliminadas, ¿verdad? Es muy, muy peligroso porque esto cruza una línea que creo que va a destruir al ejército. ¿Recuerdas que dije, Neyman, que estoy de acuerdo 100% con Larry y yo iría incluso más allá? ¿Recuerdas que dije antes que el golpe del 6 de enero no fracasó porque el sistema se sostuvo? Fracasó porque los conspiradores del golpe eran incompetentes. Y uno de los principales aspectos de su incompetencia, si no el factor más importante, es el hecho de que no tuvieron al ejército de su lado. Milley decidió apartarse. No solo decidió apartarse, sino que después dejó muy claro al ejército por qué lo hizo y por qué pensaba que tenía razón, y fue recibido con entusiasmo en el ejército, especialmente en los rangos intermedios. Así que creo que lo que están moldeando, y creo que Larry tiene razón en esto, es una guardia pretoriana mucho más fuerte que en cualquier administración anterior, porque la están configurando para asegurar que el legado de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, sea cual sea su forma, esté protegido, incluso hasta el punto de que si tienen que tomar el control de la República de manera violenta, tendrán a la mayoría del ejército de su lado. Y lo que están haciendo ahora es establecer un ejército dividido en dos. Así que verías una batalla dentro de las filas militares antes de que se acate cualquier orden civil de, más o menos, reprimir una rebelión en Estados Unidos o aplicar la ley de insurrección o, Dios no lo quiera, ir mucho más allá. Creo que se están preparando para esto. Y le dije a una persona esta mañana que pensaba que Hexet se iría y que probablemente sería el primero en caer. Bondi se fue, Noam se fue. Creo que un par de otros no durarán mucho. Hexet está aquí y entiendo por qué ahora, porque está confeccionando el instrumento para que Trump y el legado de Trump retengan el poder. No se puede permitir eso. Probablemente nadie más va a asumir eso y seguir en esa dirección, y con la rapidez, de verdad, con la que Hexet se ha movido. Parece que también están hablando de Kash Patel. Todo el sistema de algún modo está temblando, Larry. ¿Eso es por la guerra o por algo más allá de eso? Sí, bueno, adelante. Sí, no, adelante. Tú, adelante. De todos modos, vas con una correa corta. Yo entendí que Larry quería decir que me estoy quedando conmocionado. Ah, de acuerdo. Sí, mi entendimiento, sin revelar la fuente, es que Susie Wiles está alarmada ahora, por fin, por las encuestas. Les está yendo fatal en las encuestas. Reconocen que los republicanos, si esto continúa, y yo creo que así será, van a quedar arrasados, lo que luego hará imposible que Trump consiga nada, y sus 2 años restantes en la presidencia, si llega a sobrevivirlos. Y eso nos lleva a otra discusión. Si yo asesorara a los demócratas, diría, oye, déjenlo en paz. No lo sometan a juicio político. Que siga siendo la cara del Partido Republicano. Porque cuanto más tiempo esté expuesto, más gente lo va a rechazar. Porque lo último que queremos es someterlo a juicio político, sacarlo del cargo y que luego entre J.D. Vance. J.D. Vance podría tener el sentido común necesario para jugar bien la política y dar la vuelta a lo que sería una victoria segura para los demócratas. Con Trump están haciendo una reestructuración porque ya sabes, con Bondi hay problemas en el ámbito militar. Tenemos que separar eso.
En cuanto al ámbito militar, ya sabes, quitar a esos 3 generales. Van a sacar a Tulsi Gabbard. Creo que la culparán por el fallo de inteligencia, que no informó bien a Trump sobre los peligros de entrar en Irán. Dios mío, eso es karma. Y luego Daniel Driscoll. Él es el secretario del ejército. En realidad parece bastante competente y, según entiendo, está desconsolado por lo que Trump está haciendo con el ejército y por ponerlos en ese tipo de peligro. Tienes eso, pero por otro lado tienes a Kash Patel. Reconocen que es un lastre. Dios santo, nunca pensé que sería tan malo. Es simplemente horrible. Y luego esta secretaria de trabajo, una mujer latina, tiene un armario de licores en su oficina y es conocida por andar detrás de chicos jóvenes. Así que, según informan, es algo así como una acosadora sexual. Así que, ya sabes, van a deshacerse de algunos de ellos. Pero es la administración de Trump. Están tratando de recalibrar porque las elecciones de mitad de mandato se les vienen encima. Y no pinta bien. Por cierto, sigo recibiendo que uno de tus espectadores está en Irán. Y me reenvían esa información. Mientras hablamos, hay, ya sabes, fotos del Black Hawk ardiendo mientras cae. Dijo que los Black Hawks estaban volando sobre un lugar llamado Dahlem. No sé si lo conoces. Eskinu es el sí, no, Sí, Dahlem está en el sur de Irán, cerca del Golfo Pérsico. sí. Así que ahí es donde se está desarrollando toda esta actividad. Esto, ya sabes, es presión política sobre Trump. Esto lo va a intensificar considerablemente, sobre todo si los iraníes capturan al piloto o a los pilotos y están vivos. Y luego, ya sabes, los ponen en televisión. Porque, hombre, los medios convencionales no van a poder dejar eso de lado. Se van a volcar sobre eso. Y esto, ya sabes, fue antes de tu tiempo. Pero el coronel Wilkerson y yo recordamos lo que pasó cuando los estadounidenses fueron tomados como rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Y ahí nació la carrera de Ted Koppel. Día 1, día 2, día 3, Nightline, ya sabes. También recuerdo Mogadiscio. Eso nos vino bastante. Carr, viendo lo que dijo Donald Trump ayer, ¿cuál crees que fue su objetivo principal? ¿Cuál era el punto principal de su mensaje a la nación? Sí. Bueno, pensé que quizá iba a hacer lo que todos recomendamos, declarar la victoria y marcharse. Empezó intentando eso, creo, pero luego, ya sabes, como siempre, se le trabaron los labios. Y hizo lo de siempre, que fue no decir nada realmente, no expresar una misión clara, ni un objetivo real, ni comentar nada sobre lo que los iraníes han dicho de forma muy categórica sobre cómo negociarían. No abordó nada de eso. Y creo, para volver atrás por un segundo, que fue en Mar-a-Lago cuando dijo lo que dijo sobre Mohammed bin Salman, que probablemente fue uno de los comentarios más lamentables que ha hecho, y eso ya es decir mucho en esta presidencia, donde esencialmente dijo que Mohammed bin Salman le besó el trasero, y Mohammed bin Salman no respondió con burlas. Pero eso cambió, creo, toda la naturaleza de nuestra relación con la potencia principal en el suroeste de Asia, aparte de Irán. Ahora están haciendo acuerdos con Pakistán. Están cerrando acuerdos con Jelani y con Siria. Han cambiado por completo su estrategia. No van a enviar ese gasoducto pasando por Israel. Eso está muerto. Ahora están pactando con Jelani y otros en otra dirección, por así decirlo, para llevar el gasoducto por allí, lo cual es un proyecto muy importante para Arabia Saudita y con mucho dinero detrás. Así que Donald Trump se ha ganado muchísimos enemigos en el mundo. Y mira lo que acaba de hacer Zelensky.
acaba de reforzar su propia posición en Ucrania. Pese a lo que los rusos puedan hacer, de hecho, ha reforzado su posición, tanto ante el mercado mundial de armamento como ante la región clave donde se está librando la mayor guerra ahora mismo, cortesía del imperio, y donde Europa cada vez está más desencantada con ese imperio y por fin empieza a marcar sus propias reglas y su propio rumbo en el mundo. Así que vemos cómo toda la situación cambia mucho más rápido de lo que yo pensaba, y en cierto grado se está acelerando no solo por Irán, que es un factor enorme, sino por Donald Trump, él solo y su administración. Están obligando a que este cambio ocurra mucho más rápido y, por tanto, de forma mucho más peligrosa de lo que debería. Y lo vamos a ver a gran escala si sigue con esa postura de no saber lo que hace o de decir lo que hace. Y si deja que Irán pase a la segunda categoría de objetivos, que son mucho más peligrosos para la economía global que la primera. Y si los alcanzan con la misma precisión devastadora y la inteligencia que pusieron tras los ataques a la primera categoría, tenemos una depresión global. Fíjate en lo que acaban de atacar en Arabia Saudita, que pertenecía a Amazon. Ese es el tipo de objetivo del que hablo. Probablemente estaba en la segunda categoría de la lista de objetivos, y eso es lo que va a ocurrir por toda la región. No va a haber respeto por ninguna capacidad mundial ni por las conexiones globales, solo destrucción total. Y si eso sucede, Irán estará en una posición que le va a generar mucho dinero, seguirá generando mucho dinero, y el resto del mundo va a sufrir en muchísimas formas y por muchos motivos. Esto podría volverse global muy rápido. Pues permíteme señalar una rareza sobre Donald Trump, en realidad dos rarezas sobre su discurso. Es la primera vez que recuerdo que se atuviera a un guión y no se desviara. Quiero decir, básicamente leyó el guión y no improvisó, o prácticamente no improvisó. Fue, ya sabes, todo un contraste con lo que normalmente hace. Lo otro fue la entonación de su voz y su aspecto. Me recordó un poco a Dustin Hoffman en la película Rain Man. Tenía una voz monótona durante todo el tiempo, sin ningún tipo de inflexión o emoción o muy extraño. Así que lo interpreté como otra señal de que las inquietudes sobre lo que están haciendo en Irán empiezan a aumentar. Ahora mismo en Irán son las 7 de la tarde, casi las 7. Y si vamos a hacer algo militarmente este fin de semana, no me sorprendería que comenzara en las próximas 3 o 4 horas. Y ya sabes, esto es Donald Trump intentando recrear Dien Bien Phu o Gallipoli. Una de las dos. Yo diría que si empezamos algo, se va a parecer a eso de César Black Hawk. Sí. Porque ahora mismo se habla de 1 o 2 pilotos y luego van a ser muchos. No sé cómo lo haría Donald Trump, ni qué podría. Larry, ¿será solo Estados Unidos, en tu opinión, si intervienen, o veremos a otras fuerzas sumarse? No van a contar con fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Verás, he estado siguiendo fuentes abiertas. Hay una cuenta en X llamada Intelfrog. No sé de dónde sacan los datos de vuelos, pero han estado rastreando desde el 12 de marzo porque desde entonces hubo un aumento de transportes C-17 que volaban a básicamente a 5 aeródromos distintos. La base conjunta Lewis McChord en Washington, la base aérea del ejército Hunter en Georgia, el aeródromo militar Pope en Fort Bragg
justo al lado de la sede del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, la base naval aérea de Oceana, Little Creek en Virginia y Fort Campbell en Kentucky. Han sido en total 74 vuelos. Cada C-17 puede transportar 102 paracaidistas o 102 soldados con carga de combate. Eso incluye sus mochilas, sus armas y demás. Así que, si tienes 74 aviones con 102, lo que tendrías, al menos desde la Comunidad de Operaciones Especiales, es un despliegue potencial de unos 7.500 soldados. No veo a ningún infante de marina en ese grupo, así que todos son del ejército. En cuanto a salidas desde Bragg, ha habido 12 desde el aeródromo Pope. Eso significa que básicamente podrías desplegar un batallón de la 82 Pontcindra, división aerotransportada, y además podrían haberse desplegado 2 o 3 escuadrones de la Fuerza Delta. Pero mi punto es que han estado hablando de 50.000 soldados. No tienen tantos. Los vuelos desde Hunter y desde la base conjunta Lewis McCourty corresponden al regimiento Ranger 75 Pontcindra y creo que el primer batallón está en Hunter y el segundo en Lewis McCourty o quizá al revés. No, tienes razón. Así que ahí tienes a los regimientos Ranger. Son capaces de lanzarse en paracaídas y están pensados para operar con la fuerza de élite, la Fuerza Delta o el equipo SEAL-SEAS. Así que, vamos, creo que van a hacer algo loco. No mandas a esa gente al extranjero solo para aparentar. Cuando haces ese tipo de despliegue o es para un ejercicio, y esto claramente no es un ejercicio o significa que realmente los van a meter en alguna acción cinética. Incluso he oído, Nima, que hubo un aspecto que implicaba a sacar uranio enriquecido o alguna otra tontería de ese estilo. Y alguien se sentó a calcular los factores de peso. Buena suerte llevándose eso. Sí, y creo que podrían, potencialmente. Un objetivo podría ser Bushehr, que está cerca de la costa o incluso en la costa. Así que podrían usar eso como objetivo para entrar y, ya sabes, tomar control del combustible nuclear que hay allí. Quiero decir, es ridículo porque, verás, los rusos han estado trabajando allí con los iraníes y es un lugar civil, no es un objetivo militar. Pero el problema al que se enfrentan las fuerzas de operaciones especiales es, si intentas atacar cualquiera de los otros sitios nucleares en el interior de Irán, los helicópteros no tienen autonomía para llegar sin haber establecido un punto de reabastecimiento adelantado. Envían aviones, descargan depósitos de combustible y luego los helicópteros entran a repostar para poder alcanzar el objetivo. Es decir, es demasiado complicado. Y en Irán, eso ya lo intentamos, Dios mío, hace 46 años, cuando intentamos montar el rescate de los rehenes en Teherán. Pero Irán ha avanzado mucho en 46 años, ¿no? Solo un último comentario antes de irme. Estamos demostrando una vez más, y de forma contundente, que, como dijo el ministro de Relaciones Exteriores Arachi a Al Jazeera en inglés, no puedes someter a un pueblo bombardeándolo. No importa cuántas bombas sueltes, ni lo precisas que sean, ni cuántos aviones tengas volando. No vas a lograr nada bombardeando sus escuelas, sus mezquitas, sus centros de distribución de alimentos, sus instalaciones de agua, y así sucesivamente. Todo lo cual, por supuesto, son crímenes de guerra. No puedes convencerlos de otra cosa que no sea oponerse a ti con la determinación de cada fibra de su ser. Y eso es lo que hemos hecho. Escuchando a Arachi. Eso es lo que estaba diciendo. Eso es lo que decía.
Quiero decir, lo dejó bien claro. Alto el fuego, cese de la hostilidad y reparaciones. Esa es mi negociación. Y se pondrá más duro con el tiempo. Estamos en un lío. Estamos en un lío total. Arl no quieren negociar porque asesinaron a Kamal Karazi en Irán junto con su esposa. Y además dijo un par de veces, ¿por qué querríamos negociar con estos mentirosos? Lo estoy inventando, estoy parafraseando. Y declaró que no ha habido negociaciones, lo que convierte la comparecencia de Witkoff ante el gabinete en una mentira absoluta. No hay negociaciones. Ningún iraní ha hablado con un estadounidense, y tampoco al revés. Están hablando a través de terceros e incluso de cuartos intermediarios. Y yo le creo. En fin, tengo que irme. Gracias. Está bien. Cuídate. Que tenga un buen día, coronel. Que tenga un buen día. Le paso la palabra. Hasta pronto. Sí, Larry, creo que podríamos mencionar lo que dicen los nuevos informes en la cadena de noticias Cable News Network. Dicen que, incluso, parece que 1/3 de las capacidades de Irán han sido destruidas por Estados Unidos hasta ahora. Este es el informe. Por lo que escucho desde Irán, es totalmente diferente. Pero al menos tenemos este informe en la cadena de noticias Cable News Network. ¿Cuál es su evaluación? ¿Qué entiende usted hasta ahora? ¿Y cuáles son las pruebas de que obtienen esta información de los servicios de inteligencia? ¿Es la misma inteligencia que se le proporciona al presidente de Estados Unidos? Sí. Bueno, volvamos atrás. Antes de que esto empezara, teníamos informes de que el general Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, así como Tulsi Gabbard, Joe Kent y la comunidad de inteligencia, básicamente le decían al presidente Trump que las probabilidades de éxito no eran buenas, que había muchos obstáculos para este ataque propuesto y que no había una amenaza inminente. Así que ignoró todo eso. Esto plantea la cuestión de qué sabían realmente los analistas de la Agencia Central de Inteligencia y los analistas de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, que serían los dos principales en materia militar, los que elaboran el orden de batalla. ¿Qué sabían realmente sobre el suministro de misiles balísticos de Irán y su inventario? Bueno, los informes anteriores que teníamos mostraban que realmente no tenían idea de lo que hablaban, porque el análisis decía que Irán tenía solo alrededor de 3,000 misiles, pues gastaron todo eso en unas 2 semanas y han seguido lanzando desde entonces. Y ahora han dicho que la comunidad de inteligencia llegó a este número. Hemos destruido solo 1/3. Irán debe tener un 70% más. No creo que nadie lo sepa realmente. Quiero decir, solo estoy adivinando. Yo estimé que su inventario estaría alrededor de 20,000. Y basándome en eso en parte, mirando esos videos en línea que muestran todos esos misiles almacenados bajo tierra milla tras milla, la comunidad de inteligencia tiene limitaciones. Hay un límite a lo que puedes hacer con la recolección técnica, como las imágenes desde arriba, intercepciones de conversaciones. Siempre es, ya sabes. Para eso se creó originalmente la Agencia Central de Inteligencia en 1947, para conseguir personas que te den información que normalmente no estaría disponible al público, para que realmente tuvieras a alguien trabajando en la planta de producción. Pero, ya sabes, ahora mismo, incluso los israelíes, por muy buenos que sean en algunos aspectos, también tienen limitaciones reales, y lo tienen bien hecho. Como vimos con Hezbollah, fueron capaces de penetrar en su cúpula, más o menos sabían dónde se iban a reunir, así que podían matarlos,
lograron infiltrarse en el ciclo de producción con los teléfonos y los buscapersonas, pero no entendían cuál es la capacidad militar real de Hezbollah. No solo lo que fue, sino lo que es. Entonces, lanzaron esta operación terrestre en el sur del Líbano y, francamente, les están dando una paliza. Somese niei no olapu no italo olo aisto es esto y esto y Hezbollah, a pesar de supuestamente haber sido destruido y debilitado, los está destrozando. La tasa de bajas que los israelíes intentan desesperadamente ocultar es sencillamente altísima. Cada carro de combate Merkava tiene una tripulación de 4. Así que si destruyes más de 100 tanques, esos son al menos 400 bajas potenciales. Solo con eso. Así que creo que Israel ha cometido algunos errores y tiene información limitada en áreas críticas. Y aún así, con confianza, le dijeron a Trump que no había apoyo popular a la República Islámica de Irán y que si nos deshacemos del ayatolá Jamenei, el resto del país se levantará y derrocará a la República Islámica. No, no fue así. Esto ni es leche hay escroir. No. No. Larry, en su nuevo mensaje, Donald Trump dice que, con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente Australia para la mayoría, apoderarnos del petróleo y hacernos una fortuna. Sería un boom para el mundo. Sí, eso es una locura. Parece que va a continuar esta guerra hasta que termine su presidencia. No veo que... porque la forma en que habla es un poco más, 2 semanas, 3 semanas y luego atacar. Bueno, si sigue adelante, ya sabes, se entiende que este ataque terrestre, el intento de tomar y mantener terreno en Irán, va a ocurrir este fin de semana. Si empieza esta noche, hora de Irán, o mañana, sábado, o temprano el sábado, hora de Irán, está por verse. Pero si hace eso, eso será, lo llamaré, el principio del fin de su presidencia. Porque Estados Unidos va a sufrir bajas. Y ahora mismo veo un informe que dice que el piloto del F-15 ha muerto. Y si el Black Hawk... No está claro si los pilotos del Black Hawk, que son al menos 2 y probablemente tenían al menos otro tripulante, quizá 2, si allí dentro están todos muertos, eso pondrá a Irán en una posición muy interesante. Ellos presentarán los cuerpos, obligarán a Estados Unidos a venir a recogerlos y, al hacerlo, Estados Unidos tendrá que reconocer que tiene más militares muertos de los que ha admitido. Entonces, Trump está atrapado porque no hay... Ya sabes, él dice que podemos abrir de par en par el estrecho de Hormuz. No se puede. Mientras Irán conserve la capacidad de lanzar drones o misiles contra buques en el estrecho no estará abierto. Solo con esa amenaza, el hecho de que se pueda hacer impedirá que los países, las compañías de seguros como Lloyd's, aseguren los buques, así que sin seguro, esos buques que entren y salgan. Dicho eso, hoy también estamos recibiendo, ya sabes, informes de que hasta ahora han permitido que petroleros con destino a China y Pakistán, creo, salgan del estrecho de Hormuz y sigan su viaje. Pero ahora parece que, de nuevo,
recibí una notificación de que también han pasado un petrolero francés y uno japonés. Y eso significa que los petroleros franceses y japoneses están pagando en yuanes chinos, no están pagando en dólares. Y esos, ya sabes, aunque esos petroleros ya estén fuera ahora, madre mía, va a pasar un tiempo, unas 3 o 4 semanas antes de que esos petroleros lleguen a puerto. Pero parece que rescataron al piloto. Así que Estados Unidos sí rescató al piloto. El F-15 se estrelló. Ese piloto fue rescatado. Larry, no se trata solo de Japón y Francia. Hemos visto a dos de estos estados árabes en el Golfo Pérsico llamar a Irán y tratar de encontrar alguna solución a lo que ocurre en el estrecho de Hormuz. No sé quiénes son. Me parece que podría ser Qatar u otros países, quizá Kuwait o Bahrein. No sé si Arabia Saudita podría formar parte de eso. Pero, al fin y al cabo, están llegando a la conclusión de que si quieren pasar por el estrecho de Hormuz, tienen que hablar con Irán, porque Estados Unidos no va a estar allí. Como lo dijo el mismo Donald Trump ayer, no los van a ayudar. Bueno, sí, claro. Otra vez, creo que Irán está jugando esto con mucha astucia. Primero, están negociando con Oman sobre, bueno, trabajemos juntos en esto. Pongámonos de acuerdo en las tarifas que vamos a cobrar por cada barco para pasar por el Golfo Pérsico. Van a ser como el portero en la puerta de una discoteca. La gente quiere entrar. Tienes que pagar derecho de entrada. Tienes que pagar un cargo de cobertura. ¿Quieres pasar por el Golfo Pérsico? Paga ese cargo de cobertura y ellos lo dividirán. Porque, como sabes, la punta más occidental de Oman está justo frente a Irán, así que es natural que sean socios en esto. Entonces, una vez que los países que necesitan sacar petróleo saldrán. Probablemente, con el petróleo iraní por ahora, Irán negociará y dará al menos a los saudíes, a los kuwaitíes, a los de Qatar y a los de Bahrein la oportunidad de negociar con Irán, porque el trato iraní será: sepárense de Estados Unidos y trabajen con nosotros, y lo que quieran exportar, podrán exportarlo. Habrá una tarifa. Eso nos ayudará a reconstruir los daños que Israel y Estados Unidos le han causado a Irán. Creo que Arabia Saudita al final llegará a un acuerdo. Qatar ya está cerrando ese acuerdo. Los que no lo harán y acabarán desapareciendo serán Bahrein y Kuwait. Creo que Kuwait será absorbido por Irak. De todos modos, será reincorporado a Irak. Y los Emiratos Árabes Unidos, quiero decir, han sido una creación artificial desde el principio. O sea, fue apenas que 1971, 1972, cuando los británicos dijeron: vale, conozcan al nuevo país, Emiratos Árabes Unidos, bienvenidos. Es solo una creación colonial, nada más. No tiene una población indígena que cante lo orgullosos que están de ser emiratíes. Así que Irán está en una posición bastante fuerte e interesante ahora para negociar. En Montesico.
Los medios israelíes reportaron que uno de los principales, ya sabes, de los mayores fabricantes de drones fue alcanzado por misiles iraníes. Y sabemos que en Israel la mayor parte de la producción armamentística está en tierra, en la superficie. No es, ya sabes, como lo que hace Irán. Larry, ¿crees que si la guerra continúa, porque sabemos que los israelíes de alguna manera le están diciendo a Estados Unidos que continúe con la guerra, y cuál es su evaluación al respecto, y cómo beneficiará eso a Israel si la guerra continúa? Bueno, si Estados Unidos se retira y deja de suministrar a Israel, están muertos. Así que esto está realmente en manos de Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto Israel se ha excedido? Cuando Bibi Netanyahu cerró la iglesia del Santo Sepulcro el pasado Domingo de Ramos, eso desató una tormenta, sobre todo entre los católicos, que Israel está atacando a los cristianos, algo que no debería sorprender a nadie. Quiero decir, estos sionistas locos, eso es lo que hacen. Odian a los cristianos. Les gusta fingir que es el Islam el que es anticristiano. Y hay que recordar que los musulmanes, sean suníes o chiíes, veneran a Jesús como profeta. Los judíos no ven a Jesús como profeta. No sienten ningún respeto por Jesús. De igual modo, María, la madre de Jesús, es venerada como mujer santa en el Islam, no en el judaísmo. De hecho, en algunos textos, no voy a llamarlos escrituras judías, ella aparece descrita de una forma que no es precisamente respetuosa. Israel está tan sobreextendido militarmente que sin el suministro de bombas desde Estados Unidos no puede mantener el nivel de ataques contra Siria, Líbano e Irán. Y además se está atascando de nuevo en el sur del Líbano, porque Hezbollah está respondiendo a la invasión israelí. Israel puede presionar mucho para mantener la guerra, pero no puede hacerlo solo. Larry, ¿crees que habrá algún tipo de división en el Golfo Pérsico o si deciden buscar una arquitectura de seguridad regional, todos van a estar de acuerdo? Sabemos lo que ha pasado, por ejemplo, en Yemen. Tuvimos cierto conflicto entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y los Emiratos no son un país para sostener ese tipo de conflictos. Por eso retrocedieron, si recuerdas, frente a Arabia Saudita. Exacto. ¿Está ocurriendo algo así en la mente de esos líderes? Porque al fin y al cabo, quieren sobrevivir. No quieren ser destruidos. Quieren sobrevivir y mantener lo que tienen en sus propios países. Aunque la gente no esté contenta, quieren seguir en la misma posición. Quieren mantenerse en el poder. No creo que los Emiratos Árabes Unidos ni Bahrein sobrevivan. Creo que serán, digamos, absorbidos. Veo a los Emiratos probablemente integrándose a Omán. Recuerda, fue una creación artificial por los británicos en 1971 o 1972, así que sería un gran Omán. No veo la grandeza, ya sabes, de lo que era Dubái, Abu Dhabi y esas grandes ciudades que atrajeron a tantos extranjeros. Ahora, muchos están yendo, si pueden, y todos esos horrores importados desde Europa y Europa del Este, Ucrania, Rusia, han vuelto a sus casas. Ya no es la ciudad fiestera que fue antes. Será interesante ver qué hace Arabia Saudita. Han tenido una relación ambivalente con Irán. Inicialmente, Mohammed bin Salman fue
muy anti-iraní y luego, gracias a la intervención de China y de Rusia, Mohammed bin Salman se reconcilió en cierto modo o estableció una relación más cordial con Irán. Pero ahora, con el inicio de la guerra el 28 de febrero, a pesar de que decían que no se involucrarían, estuvieron absolutamente implicados. Facilitaron los ataques contra Irán, permitiendo que aviones de Estados Unidos operaran desde territorio saudita. Así que ahora, como señalaste, con Trump insultando a Mohammed bin Salman, diciendo, sí, me está besando el trasero. Ajá, eso va a acercar a Mohammed bin Salman a Trump. Y luego, el daño que están sufriendo. Quizá, al final, los iraníes les ofrezcan un trato y ellos lo acepten. Pero creo que el resultado de esta guerra será una reestructuración completa de la política del Golfo Pérsico. Pérsico S.E.R. Larry, Donald Trump. La agenda completa de Donald Trump era salvar al dólar. Y lo que ha hecho hasta ahora, con la guerra en Ucrania y la nueva guerra en Oriente Medio, va totalmente en sentido contrario a lo que él decía. ¿Y cómo ves esta amenaza en el estrecho de Hormuz? Porque, como tú y Carl mencionaron, el nuevo régimen, el nuevo mecanismo en Australia sobre todo, estaría basado en el yuan, estaría basado en una nueva moneda, no se basaría en el dólar estadounidense. Así. ¿Y cómo ves que esto vaya en contra de la agenda que Donald Trump tenía antes de ser elegido? Bueno, de nuevo, él contaba con los saudíes en particular, y supongo que también los emiratíes, quizás son los segundos mayores compradores de letras del Tesoro de Estados Unidos, así que habían contado con el Golfo Pérsico como una zona que ayudaría a financiar la deuda de Estados Unidos. Estarían comprando valores del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, eso se ha detenido en seco en las últimas 5 semanas. Mira, si los saudíes necesitan dinero, es decir, no tienen una enorme cuenta de ahorros en un banco, así que tienen que generar efectivo. Una forma de generar dinero es empezar a vender sus letras del Tesoro de Estados Unidos. Creo que eso es lo que están haciendo. Y como señalas correctamente, China está aprovechando toda esta situación para recordarles a estos países que si mantienen letras del Tesoro de Estados Unidos, le dan a Estados Unidos cierto control y palanca sobre ustedes. Y China ha estado en el proceso de convertir mucha deuda estadounidense en deuda, donde quienes compran los bonos ahora compran bonos chinos, no bonos estadounidenses, así que creo que estamos al comienzo de una transformación completa, una reestructuración del sistema financiero internacional. El dólar no va a desaparecer de la noche a la mañana, ni en 1 o 2 días, pero será significativo que China se convierta en un actor alternativo en todo este ámbito. Larry, la noticia de última hora es que un F-16CA parece que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Fue... Sí, ¿ha habido alguna mejora o actualización en la defensa aérea iraní? Sí, hubo informes de que los rusos habían traído sistemas S-400 o S-500. ¿Y si esos sistemas están realmente en juego ahora? Porque como has visto, hemos tenido más informes de aviones atacados o derribados en los últimos 4 días que en las 4 semanas anteriores. En las 4 semanas... Parece que todo el tema de los radares y de estos sistemas de alerta y control aerotransportado era de gran ayuda para los aviones, también para los cazas. Ahora mismo, sin ese tipo de información llegando al cuartel general, también sería difícil para los cazas. ¿Eso es posible?
No, lo entiendo. Entonces, Irán dejó fuera de servicio los radares terrestres. Esos radares servían básicamente para detectar lanzamientos de misiles y otras aeronaves en toda el área de responsabilidad. Cuando esos fueron neutralizados, porque Irán destruyó 13 de ellos en las primeras 2 semanas de la guerra, necesitaban algo. Necesitaban un reemplazo para eso. Y ahí entra el E-3, el sistema de alerta y control aerotransportado. El sistema de alerta y control aerotransportado realmente opera como un radar terrestre. Proporciona esa cobertura de radar, pero lo hace desde el avión. Y la destrucción de ese equipo el otro día creó más problemas para Estados Unidos. Y están trayendo otro para intentar compensar. Pero todavía existe la capacidad de la Fuerza Aérea para rastrear aeronaves. La amenaza de otras acciones aéreas se ha reducido, así que dije que algo ha cambiado en tierra dentro de Irán por esta repentina racha de, ya sabes, como el F-16 que reportas que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en algún lugar de Arabia Saudita. Según los informes, 2 F-15 fueron derribados en las últimas 24 horas, uno frente a la costa de Irán y el otro en el interior de Irán. Sabes, aquí está pasando algo. Como decía Buffalo Springfield, no está exactamente claro qué es. Sí. Larry, me da la sensación de que Irán no mostró, ya sabes, lo que tenía en cuanto al uso de su sistema de defensa aérea. Por eso, de algún modo, tomó por sorpresa a Estados Unidos. Podría ser que no mostraran sus capacidades, que lo que tenían no lo mostraron, porque sabían que eso podría llevar a Estados Unidos a una invasión terrestre. Estados Unidos intervendría y la guerra se intensificaría. Bueno, porque durante la guerra es muy difícil mejorar el sistema de defensa aérea. ¿Es eso? ¿Es así o...? Bueno, sí. No estoy seguro de cuáles son las capacidades del sistema iraní. Parece, por lo que hemos visto desde el inicio de la guerra, que no era capaz de destruir misiles de crucero Tomahawk. Tampoco podía destruir JDAM ni JASSM, esas bombas planeadoras, etc. Sí parece que puede detectar y derribar F-35, F-15, F-16 y los aviones cisterna KC-135. Probablemente eso no pasó antes, porque esos aviones no se adentraron en el espacio aéreo iraní. Ahora sí lo hacen, y si es porque Estados Unidos cree erróneamente que derrotó y eliminó la fuerza aérea o las defensas aéreas iraníes. Lo está descubriendo de la peor manera. No, Irán todavía tiene capacidades bastante robustas. Así que sí, mira, esta guerra no va a terminar pronto. Los financieros occidentales apostaron mucho dinero y al principio creyeron a Trump cuando decía que esta guerra iba a terminar pronto. ¿Viste lo que le pasó tanto a la bolsa y al mercado del petróleo inmediatamente después del discurso de Trump la otra noche? Bueno, cuando habló, creo que fue el miércoles. Así que cuando empezó a hablar, la bolsa subía y el petróleo bajaba. Y para cuando terminó, iba en la dirección opuesta. La bolsa estaba cayendo, como prediciendo que no iba a terminar. Y así fue. Perdió como 500 o 600 puntos en el Dow al abrir. Mientras tanto, el petróleo, tanto el Brent como el West Texas Intermediate, había bajado por debajo de los $100. Y ahora mismo, ¿dónde está el precio del petróleo? Lo tenía hace un minuto. Parece que West Texas, ahí está. El West Texas Intermediate está ahora en $112. Ha subido más de 11%. El crudo Brent
está en $108. Así que, ya sabes, Trump tuvo el efecto contrario. Antes, él podía decir cosas como, todo va bien, esto está por terminar, y el petróleo bajaba y la bolsa subía. Ahora ya no tiene esa habilidad mágica. Bueno, que... Ahora la... Aquí, CBS informó que el presidente Trump fue informado sobre el caza F-15E de Estados Unidos que cayó sobre Irán más temprano hoy. Larry, mencionaste algo importante, y hemos visto nuevas imágenes de misiles de crucero israelíes siendo alcanzados por el sistema de defensa iraní. ¿Pero eran misiles de crucero o drones? Misiles de crucero. Sí, no he visto ese metraje. Déjame ver si puedo mostrártelo. Quiero decir, te creo, pero simplemente no he visto las imágenes. No. Solo estoy tratando de encontrarlo aquí. Pero, Larry, respecto a Rusia, supimos que ayer Mohammed bin Salman intentó hablar con el presidente ruso. ¿Qué es lo que básicamente quieren de Rusia? Ahora, ¿Mohammed bin Salman llamó a Putin o fue Putin quien llamó a Mohammed bin Salman? Mohammed bin Salman. Que pongan la canción de los Beach Boys. Ayúdame, Ronda. Ayúdame, Ronda. O sea, diciéndole, ayúdame, Putin. Ayúdame, Putin. Mira, básicamente sus dificultades son la guerra y lo que pasa en el estrecho de Hormuz. Las dos cosas están relacionadas y son demasiado. Sí, lo que viste el día anterior puede que fuera ayer temprano, o al menos el día anterior. Los saudíes, los cataríes, los emiratíes, los bahreiníes y los kuwatíes intentaron presentar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución que, además de condenar a Irán, propusiera reunir una fuerza de las Naciones Unidas para forzar la apertura del estrecho de Hormuz. Y China, Rusia y, sorprendentemente, Francia dijeron, no, eso no va a pasar, no lo vamos a hacer. Olvídense de eso. Quizá por eso Mohammed bin Salman está llamando. Se da cuenta de que, si quiere poner fin a esto, tendrá que contar con apoyo de Rusia. Y creo que, como Lavrov intentó decirle, los necios no escucharon. No le digas, estás culpando a Irán y no estás condenando a Estados Unidos e Israel por haber empezado este desastre. Eso ni siquiera tiene sentido. Es ridículo. Ni siquiera estás siendo justo. Creo que Sí, creo que va a pasar mucho este fin de semana, Larry. Veamos qué ocurre. Quizá tengamos que hablarlo. Sí, lo sabremos en 24 horas, 36 como mucho. Originalmente, según tengo entendido, el plan era seguir adelante con este asalto terrestre. Sí. Si ahora lo ponen en espera, sobre todo tras el derribo de algunos de esos aviones, eso puede cambiar la ecuación. El problema es que Trump no ha mostrado indicios de retroceder en su intención de continuar la guerra. La intensificará antes de reducir la tensión. Sí. Gracias, Larry. Se nos va la hora volando. Perdón, el coronel Wilkerson tuvo que irse, pero continuamos.